Hola, buenos días, ¿cómo están? Esta es la primera clase grabada, como les había prometido, y vamos a hablar hoy de las teorías sociológicas clásicas que inauguran el campo de la sociología de la educación. Vamos a hablar de Durkheim, que fue un sociólogo funcionalista, eh, uno de los que se dice padre de la sociología. Luego vamos a hablar de Karl Marx, sociólogo revolucionario, militante comunista. Después vamos a hablar de Weber, quien fue economista y abogado alemán, ¿sí? Trabajó en la época anterior al nazismo, ¿sí? Y dentro del contexto de la República de Weimar. Y por último vamos a hablar de George Simmel, que es un sociólogo que no es muy conocido dentro de la teoría clásica, que ha escrito varias obras de distinta índole. Por ejemplo, ha escrito sobre sociología del arte, sobre sociología de la educación, ha escrito sobre economía y finanzas, es decir, tiene un espectro bastante amplio. Bien, en un primer momento quiero decirles que cómo se inaugura la sociología, y la sociología se inaugura como una respuesta a una serie de problemáticas comunes que tenían que ver con el surgimiento de la sociedad de masas o la sociedad industrial, la sociedad capitalista, y la cual se inaugura con una serie de problemáticas que tienen que ver con la vinculación a gran escala de las personas, ¿sí? Es decir, empieza a surgir varios cambios tecnológicos, varios cambios en los medios de comunicación, varios cambios a nivel migratorio, a nivel económico, que hacen que el capitalismo surja y, en ese marco empiezan a haber una serie de inconvenientes, de problemáticas a nivel vincular entre las personas. Durkheim va a decir que el capitalismo de alguna manera es un sistema egoísta, ¿sí? Si bien para él no es un sistema injusto en términos humanitarios, sí es egoísta, y dice que muchas de las personas eh, que se ven beneficiadas, digamos, los capitalistas, por este sistema, tienen un interés egoísta, tienen un interés que va en contra de la sociedad, tienen un interés que tiende a desmembrar a la sociedad, eh, y, y a poner en desventaja a una gran cantidad de población, ¿sí? A través de la división social del trabajo, y específicamente lo que él ve es a través de la anomia, ¿sí? Que es este proceso que se da de la falta de norma, justamente por la incapacidad de los estados de regular la vida social, ¿no? De regular la vida económica en principio, pero luego también de regular la vida social en términos jurídicos, en términos políticos, etcétera. Eh, entonces la sociología surge como un intento de dar respuesta a esta serie de problemáticas. Eh, Tiene un objeto, ¿sí? La sociología estudia las relaciones sociales, ese es desde mi punto de vista. Estudia las relaciones sociales, los conflictos sociales, estudia las interacciones sociales y básicamente lo vincular, ¿sí? El vínculo entre los individuos en distintos ámbitos. La sociología de la educación estudia justamente los procesos de interacción que se dan al interior del acto de aprendizaje y enseñanza, ¿sí? Así dicho, es muy amplio, pero si lo llevamos desde el punto de vista si lo llevamos a un espacio más específico, podríamos decir que una de las cosas que estudia la sociología de la educación es la dinámica que se da dentro de las instituciones, desde el punto de vista de las relaciones sociales, ¿sí? Entonces va a estudiar las relaciones entre docentes y estudiantes, las relaciones entre la escuela en términos estrictos, y la comunidad educativa, es decir, las familias que se vinculan a esa escuela, los distintos actores sociales, ¿sí? Las distintas instituciones que están dentro de la sociedad, en fin, digamos, ¿no? Estudia relaciones sociales, su cambio, su transformación, su interrupción, las distintas problemáticas que se dan al interior de ellas. Bien, la sociología se basa en un pensamiento lógico argumentativo, ¿sí? Por lo menos como yo lo entiendo, la idea es ir recolectando evidencias para fundamentar
teorías, ¿sí? Al tener un método, al tener un objeto, al tener un método de investigación crítica, de pensamiento crítica o de revisión crítica y constante, como toda ciencia social, la sociología es dinámica, va cambiando con el tiempo, ¿sí? Va cambiando de acuerdo al paradigma. No hay verdades absolutas en la sociología, entonces la idea es ir eh, periódicamente revisando los postulados, revisando las teorías que se van creando, que se van elaborando y poniéndolas en discusión con la realidad, ¿no? ¿Para qué sirve la sociología? Si nos tomamos, si lo tomamos en cuenta desde el punto de vista del texto, ¿sí? Que luego los voy a dejar en los comentarios, que es un texto de la Universidad de La Rioja. Si lo tomamos desde el punto de vista del texto, diríamos que la sociología depende, ¿sí? De los intereses de la persona que la practica. Es decir, ¿para qué sirve la sociología? Y depende de la persona que lo dirige, ¿sí? Podríamos decir que la sociología en términos generales sirve para comprender el mundo social, el mundo que nos rodea, el mundo de las grupalidades, el mundo de las relaciones, ¿sí? A nivel social. Pero desde el punto de vista particular, cada uno le puede dar un uso específico a la sociología. En el caso de la sociología de la educación, nos sirve a nosotros como futuros docentes para poder entrar al aula y entender que estamos dentro de un contexto más amplio, entender la sociedad en la que vivimos, entender los conflictos por los cuales estamos atravesados, el contexto histórico, ¿sí? El contexto sociológico desde el punto de vista de la sociedad en la cual estamos inmersa, cuál es su idiosincrasia, cuál es su cultura, cuáles son sus valores, sus normas, ¿sí? La forma en que construimos autoría está mediada claramente por las relaciones sociales. La autoridad es una relación y la autoridad pedagógica, la autoridad docente es una relación que se entabla con el otro. Entonces la sociología nos sirve un poco para poder entender esa relación y poder sacarle provecho, ¿sí? Poder nosotros hacer de nuestra clase un espacio de reflexión, un espacio de construcción de conocimiento, un espacio de experiencia, en la término de Marx, un espacio de praxis, ¿sí? De la práctica constante que se reinventa y a la cual estamos cuestionando todo el tiempo. Bien, decía al principio que íbamos a hablar de diferentes autores, entonces la sociología se divide en corrientes. La primera es el funcionalismo, ¿sí? El exponente más importante del funcionalismo es Durkheim, como decíamos. Durkheim estudia varios aspectos de la vida social, ¿sí? Piensen ustedes que en el nacimiento de la sociología todos los autores pretenden explicar la totalidad del funcionamiento de la sociedad, ¿sí? No solamente una parte o un fragmento, sino el todo. Entonces sus obras son muy extensas, sus libros son realmente gruesos, porque entienden que lo que están haciendo son tratados sociológicos, ¿sí? Entonces Durkheim estudia la vida religiosa, estudia el trabajo, estudia el derecho, estudia la educación, ¿sí? El tipo, su padre era un hombre muy religioso, era un hombre metodista, y de alguna manera le transmite este interés a Durkheim, que es el interés por la comunidad, el interés por lo social, el interés o la pregunta por qué es lo que mantiene unidos a los individuos en una sociedad, ¿no? Como hombre religioso, el padre de Durkheim pensaba, bueno, justamente qué es lo que une a las personas, ¿sí? Él entendía que era la fe. Bueno, Durkheim va a decir lo mismo en un principio y luego va a darse cuenta que en la sociedad capitalista lo que mantiene unidas a las personas es el trabajo, ¿sí? Es la división del trabajo, es la necesidad que yo tengo de trabajar de una cosa y poder vender mi producto a otra persona y obtener otro producto de esa persona, ¿sí? Vincularme a través del intercambio, a través de la división del trabajo. Algunos trabajan de una cosa, otros trabajan de otra, y lo que producen se intercambia entre sí, básicamente, y a grosso modo podríamos decirle así. Espero que Durkheim no resucite de la tumba y se agarre la cabeza con lo que estoy diciendo. Pero bien, en fin. Durkheim es el teórico del consenso, del funcionalismo, del organicismo, porque para él la sociedad está basada en el consenso, justamente. La sociedad está basada en una especie de pacto, de contrato, de acuerdo, que dice que está hecho por la sociedad misma, ¿sí? Los individuos no son quienes construyen la sociedad,
sino que es la sociedad quien construye a los individuos. Es la sociedad quien presiona, quien coacciona, es la sociedad quien con sus estructuras moldea, formatea, pergenia, crea a los individuos, ¿sí? Por eso se lo llama estructuralista, porque para él la sociedad está llena de cosas que se hacen de una determinada manera, ¿sí? La sociedad tiene prácticas, tiene una historia, tiene una moralidad, ¿sí? Una moralidad no entendida en términos moralistas, sino una moralidad en el sentido de que una moralidad en términos de las acciones, ¿sí? Para la sociedad misma, dice Durkheim, hay formas de hacer que están establecidas y que no las determinan los individuos. Entonces esas formas de hacer, por ejemplo, de ser alumno, de ser docente, de ser padre, de ser madre, de estar en familia, ya están preestablecidas, están construidas socialmente. El individuo no puede hacer otra cosa que adaptarse, con resistencia claramente, más o menos, pero no puede hacer otra cosa que adaptarse. Él no decide de manera individual de qué forma se es estudiante, de qué forma se es docente. Cuando trata de hacerlo, dice Durkheim, la sociedad misma lo pone en lugar, ¿sí? La sociedad misma le indica por qué camino debe ir y por qué camino no debe ir. Bien, por eso es un teórico del consenso, porque lo que va a entender es que uno no puede estar en desacuerdo con la sociedad, porque la sociedad misma es la que me da la existencia, ¿sí? Si yo soy individuo solamente en sociedad, si estoy en desacuerdo con la sociedad, por decirlo en términos generales, dejo de ser individuo, dejo de ser un ser social y paso a ser, podríamos decir, un enemigo de la sociedad, ¿sí? Un agente externo, va a decir Durkheim, un agente patológico, ¿sí? Él toma de la medicina esta metáfora para decir que todo delincuente, que todo desertor, que toda persona que esté por fuera de las normas sociales es como una especie de bacteria, ¿sí? No lo dice así, pero sino que lo da a entender en términos de que la sociedad es un organismo y quienes van contra ella lo enferman, quienes van contra ella hacen que funcione mal, ¿sí? Bien, por último, para remarcar conceptos fundamentales de Durkheim, bueno, solidaridad, ¿sí? Anomia, moral. Para Durkheim la sociedad educa a la sociedad misma, ¿sí? La educación para Durkheim es un acto social. La educación cumple una función social. La educación es estrictamente social. No hay educación que esté por fuera de la sociedad. Es más, Durkheim es uno de los primeros en enseñar que es el Estado el encargado de comprometerse con la educación, que es el Estado el encargado de hacer que esa educación se cumpla y sea obligatoria, ¿sí? Estamos hablando de una persona que vivió en el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y fíjense que ya está señalando que es el Estado el encargado y están sus obligaciones, ¿sí? Garantizar el derecho a la educación y la obligación a ser educado, ¿sí? Entonces, en este sentido es como bastante progresista, podríamos decir, en ese punto, ¿no? Dice que las familias son las primeras que educan a sus hijos, pero dice que luego es el Estado quien se tiene que hacer cargo de eso y garantizar la educación básica, porque toda educación apunta, desde el punto de vista social, a generar en el individuo una serie de conductas morales, físicas, psíquicas, disponibles para la vida, es decir, que son demandadas para la vida en sociedad, ¿sí? Es la sociedad misma la que demanda al individuo a través del sistema educativo cómo ese individuo debe ser, comportarse, vivir, transitar y estar con otros en sociedad, ¿sí? El segundo teórico del que quería hablar es Max Weber, que podríamos decir que es individualista, metodológico, ¿sí? Es un teórico de la acción social, es un teórico que apunta a explicar a la sociedad por el conjunto de interacciones sociales, por el conjunto de relaciones individuales entre las personas que de manera sumatoria construyen colectivos, ¿sí? Mientras que Durkheim decía que los colectivos o los grupos son los que dan lugar al nacimiento del individuo, Weber va a decir al revés, ¿sí? Weber va a decir, no, la sociedad está compuesta de individuos que buscan interaccionar con otros, ¿sí? Que buscan interaccionar con otras personas y en esa interacción van construyendo grupalidades, van construyendo grupos, van construyendo grupos de trabajo, grupos de amistad,
sociedad, en fin. Weber entiende que la sociedad actual, la sociedad capitalista, es una sociedad que está basada en el sacrificio, es una sociedad que está basada en el trabajo y la acumulación de la riqueza, ¿sí? Desde el punto de vista espiritual. Dice, bueno, no solamente la gente quiere ganar dinero, ¿sí? Por ganar dinero, sino que él descubre en Inglaterra que el protestantismo, la religión que más predomina en Inglaterra, incluso hasta el día de hoy, es la que da el nacimiento al capitalismo. Dice, bueno, los protestantes en realidad entienden que trabajar es un proceso fundamental en la vida y no despilfarrar el dinero es como una máxima, ¿sí? Yo vivo para acumular riqueza, vivo para trabajar y vivo para generar dinero que me permita, de alguna manera, alcanzar el paraíso en la tierra. Weber dice, el protestantismo lo que promulga es justamente vivir en el paraíso, no morir y luego vivir el paraíso. Entonces, en ese sentido, lo que dice que los capitalistas, ¿sí?, son en su mayoría protestantes, que entienden que acumular dinero es una forma de justamente realizar el sueño, ¿sí? Y que trabajar arduamente y que no holgazanear y que eh, ser un hombre confiable o parecer un hombre confiable, dice, es la solución eh, a un problema espiritual más que a un problema económico, ¿sí? Entonces Weber va a decir, bueno, que esta forma de vivir, esta forma de relacionarnos con otros, en realidad está mediada por la racionalidad. Yo veo al otro en términos de un fin o un valor al cual quiero llegar, ¿sí? Entonces busco el camino más racional, el camino más lógico, el camino más consciente para llegar a ese otro y obtener de ese otro lo que yo necesito, ¿sí? Mi acción, va a decir Weber, se explica justamente por la racionalidad, ¿sí? Va a haber otras acciones que son tradicionales, va a haber otras acciones que son afectivas, ¿sí?, pero que tienen un grado de racionalidad menor que la acción racional con respecto a fines o que la acción racional con respecto a los valores, ¿sí? Weber va a entender que en realidad lo que es importante o lo que la sociología debe rescatar, ¿sí?, es la intención de la acción, es el significado que uno le carga a la acción, es el objetivo que uno le carga a la acción, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Eso me da la pauta y me da la pista para poder entender la lógica de las acciones, para poder entender cómo se comporta una persona a través del sentido. Por eso lo que él hace es una sociología comprensiva, ¿sí?, para comprender, para entender. Es una sociología hermenéutica que a mí me sirve para desentrañar cuál es justamente el sentido de la acción para determinadas personas, ¿sí? Perdón, me estaba sonando el celular. Luego vamos a pasar a Marx, ¿sí? Y Marx inaugura lo que se llama la sociología conflictiva, ¿sí?, o la sociología problemática, porque Marx es el más revoltoso de todos, podríamos decir, ¿sí? En el sentido de que Marx fue además de ser sociólogo, fue militante y fue un sociólogo revolucionario que participó en un partido político, estuvo muy ligado a las luchas obreras, ¿sí?, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, junto a su amigo Friedrich Engels, ¿sí?, que Engels también, un sociólogo igual que él, en Inglaterra, digamos, quienes apoyaron muchas veces las luchas en las fábricas. Entonces Marx está atravesado por otra lectura de la realidad, y para él la realidad es puro conflicto entre burgueses y proletarios. Dice, el capitalismo lo que viene a inaugurar es otra fase nueva de las fuerzas sociales, o sea, de las fuerzas sociales me refiero a ver, a grosso modo, con las fuerzas que mueven, ¿sí?, el trabajo, ¿sí?, con la fuerza productiva, ¿sí? La fuerza, es decir, la cantidad de personas, ¿sí?, que trabajan. A eso va a llamar de alguna manera fuerza productiva o fuerza social. Esa fuerza productiva, ¿sí?, que son los obreros, están unidos por ciertos intereses particulares que los delimitan, que los incluyen como clase, ¿sí? Entonces esa fuerza se opone a la fuerza burguesa de alguna manera, o se opone a los burgueses,
¿sí? A la burguesía. Entonces tienen intereses antagónicos. La burguesía quiere ganar dinero, como bien señalaba Weber, y los obreros quieren justamente ser libres, quieren trabajar, pero no quieren ser esclavos de su trabajo, sino que quieren trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y quieren ser libres y también quieren disfrutar del tiempo que tiene un burgués al no tener que trabajar, ¿sí? Quieren estar con sus familias, quieren viajar, quieren leer, quieren esparcirse. Es decir, quieren vivir, básicamente, no solo trabajar. Entonces Marx entiende que es este conflicto, esta tensión la que mantiene viva al capitalismo. Cuando esta tensión se resuelva, va a venir una sociedad comunista, dice, ¿sí? Si bien Marx no escribe mucho sobre la educación, de hecho no escribe muy poquito, escribe un capítulo en un libro que se llama El Manifiesto Comunista, escribe solo un capítulo, el capítulo 2 creo que es, donde señala cuál es el papel de la escuela. Sí hay una serie de teóricos que vamos a nombrar acá, pero no vamos a ver en profundidad: Althusser, Horkheimer, Adorno, y por último, aquí me está faltando, Bertolt, ¿sí? Que continúan la obra de Marx, que a través de los postulados de Marx realizan análisis sobre la educación. Básicamente la teoría conflictivista lo que establece es que la educación es un arma de dominación ideológica, ¿sí? La educación escolar es un arma de dominación ideológica, ¿sí? Althusser va a decir es un aparato ideológico del Estado. Y acá me quiero detener porque parece chino básico, ¿no? Digo, ¿qué es un aparato ideológico? Bueno, básicamente, si la sociedad tiene pisos o tiene niveles, ¿sí? Por debajo, por el subsuelo, lo que sustenta a la sociedad, lo que le da cuerpo, son las relaciones productivas, ¿sí? Es la estructura. La estructura de la sociedad, ¿sí? Está construida de la forma en que producen las personas. Es decir, organizada en base al trabajo asalariado. Hay algunos que producen y hay otros que son dueños de los medios de producción. Para ponerlo a grosso modo, uno es dueño de la fábrica, el otro es dueño de la capacidad que tiene para trabajar, ¿sí? Va a la fábrica, produce cosas, servicios, etc. Bueno, dice, ese tipo de relación salarial, ¿sí? Es la que está en la base de la sociedad. Lo que está por encima, es decir, el edificio, toda la superestructura, va a decir Marx, está explicada por esa base, está explicada por la forma que tiene esa base, ¿sí? Entonces, si la base está constituida de relaciones desiguales y de explotación, eso se va a traducir en relaciones desiguales y en desventaja en lo educativo, en el derecho, en la política, ¿sí? En el comercio, en las finanzas, etc. Entonces Althusser va a decir, la escuela, ¿qué es lo que hace? Y el papel de la escuela es convencer, de alguna manera y a grosso modo, a las personas que están en desventaja de que en realidad hay un sueño, hay un objetivo, hay un horizonte al cual si yo me sacrifico y sacrifico toda mi vida y me inmolo, puedo llegar cuando tenga 60 años, o sea, después de jubilarme, ¿sí? Ese es el papel de la escuela. Es una escuela, o sea, la escuela es un aparato que está creado para convencer, está creado para ideologizar, o sea, es decir, para crear una falsa conciencia de quién soy y hacia dónde puedo ir. Althusser dice, en realidad, muy pocos se van a salvar. O sea, no es que si yo persigo estos sueños, si yo trabajo 12 horas por día, 10 horas por día, 8 horas por día, estudio, trabajo, tengo el éxito asegurado. No. Si metemos a Bourdieu, que fue un teórico mucho más contemporáneo, podríamos decir que uno ya directamente parte, ¿sí? En condiciones desventajosas. O sea, no es que todos partimos de la línea de salida. Y no, habrá quienes parten desde más adelante porque parten de una posición más acomodada, porque nacieron en otro tipo de familia, porque su condición socioeconómica, cultural, simbólica es otra, y habrá quienes parten mucho más atrás. Entonces es imposible que todos lleguemos a la llegada juntos, por decirlo de alguna manera irredundante. Es imposible que todos lleguemos a ese objetivo común, ¿sí? De enriquecernos, de vivir muy bien, de ser culturalmente
personas destacadas, ¿sí? Porque ya partimos de orígenes sociales, económicos y culturales muy dispares, muy heterogéneos y muy desiguales, ¿sí? Bien, y para terminar, decíamos que íbamos a hablar de George Simmel, que es un sociólogo, por ejemplo, que para que se den una idea, nosotros ni siquiera lo vemos en la carrera de sociología. Cuando estudias, a Simmel ni siquiera se lo da. O sea, en el momento que yo estudiaba, ahora sí se lo da, por suerte. Eh, Simmel nació en 1858 y murió en 1918, ¿sí? Eh, a ver, no los quiero aburrir. Tengo muchas cosas anotadas acá. Básicamente, la idea es, a ver, con Simmel lo que podemos plantear es una similitud o una continuidad con la obra de Weber. ¿Por qué? Porque para Simmel la sociedad está formada de manera consciente, ¿sí? Podríamos decir. Los individuos se agrupan por intereses comunes, se agrupan por intereses conscientes, ¿sí? Y esos intereses generan grupos, generan grupalidades, generan colectivos, que a la vez potencian el desarrollo del individuo, ¿sí? Simmel entiende que el intercambio sociológico, el intercambio social, es un intercambio simbólico, donde quienes interactúan se ven enriquecidos. Es decir, que si yo me vinculo con otra persona, eso me hace crecer, eso me hace desarrollarme como individuo, eso me hace destacar mi personalidad, crecer individualmente, ¿sí? Crecer y profundizar mi forma de ser. Es decir, que hay un primer momento donde el individuo está solo, pero cuando se junta con otros de manera consciente y busca grupalidad, en realidad lo que está buscando es generar a través de esa grupalidad un potenciamiento de esa individualidad, ¿sí? Poder ser de alguna manera más individuo, podríamos decirlo. Simmel escribe una obra que es muy poco conocida, ¿sí? Que se llama Pedagogía. Es póstumo, en realidad se publica en 1921, se publicó hace poco en 2008 nuevamente, donde establece, bueno, cuál es la utilidad o para qué sirve de alguna manera para él la educación, digamos, ¿no? En definitiva, para qué sirve la escuela, para qué sirve el proceso de aprendizaje y enseñanza. Y lo que dice es que la clase tiene que servir, justamente tiene que ser como una especie de realización personal para el docente, ¿sí? Una realización donde haya un interés, donde haya un objetivo, donde haya una necesidad de realizarse, donde haya una totalidad que se transmite, ¿sí? Y una forma particular de involucrar al estudiante con su realidad, ¿sí? Involucrar al estudiante con lo que está aprendiendo, ¿sí? Es decir, que el saber para él, la educación para él no es inocua, sino que tiene que ser un proceso que involucre, ¿sí? E interpele al estudiante, ¿sí? Interpelar, esa es la palabra. Bien, alguna otra cosita más. De alguna manera, lo que hay en Simmel es lo que va a haber en Freire después, es la idea de la totalidad, ¿sí? La clase debe permitirme a mí acceder a lo total, ¿sí? Acceder al conocimiento, acceder a la perspectiva, ¿sí? De lo general. Es decir, que no puedo quedarme con que la clase es un pedacito chiquitito de realidad. No puedo quedarme con que la clase es esa hora que yo tengo ahí, sino que la clase debe ser como una apertura, ¿sí? A la lectura de la sociedad, ¿sí? Una clase que a mí me permita acceder a todo ese conocimiento que tiene el docente. Es decir, básicamente que no hay que ser tacaño, ¿sí? Sino hay que ser bondadoso cuando se enseña, ¿sí? Porque el estudiante tiene que tener la posibilidad de acceder, ¿sí? Al todo, de acceder a todo mi conocimiento, de acceder a todo lo que yo pueda dar y de acceder a una mirada más global que lo saque, ¿sí? Que lo saque de su individualidad, que lo saque de su fragmentación,
que lo saque de su propio cuadrado, por decirlo de alguna manera. Es decir, tiene que interpretarlo y tiene que decirle, mira, acá hay otra realidad que vos no conocés, ¿sí? Acá hay un montón de cosas de las cuales vos no tenés conocimiento, pero yo que soy el docente, ¿sí? Yo tengo esa posibilidad generosa de poder abrirte otras puertas que vos todavía no abriste. ¿Se entiende? No desde un lugar de eh, pedantería, al contrario, sino desde un lugar de generosidad, de decir, mira, yo me preparé, yo hice esto, pasé por acá, por allá, vengo a ofrecerte no solamente este pedacito de este tema, que no tiene nada que ver con nada, sino que vengo a ofrecerte una mirada, una forma de entender el mundo. ¿Sí? Bien, acá les dejo en los comentarios de YouTube, les dejo el link para que ustedes se puedan descargar el texto. De todas maneras, el texto se los voy a compartir en el aula. Para que sea más fácil, se lo descarga del aula. Para que sea más fácil, se lo descarga de acá de YouTube. Espero que les haya gustado la clase. Traté de ser lo más breve posible, porque como no hay interacción, meter todo tipo de sándwich, ir diciendo todo lo que había preparado. Espero no haberlos aburrido, no haberlas aburrido, y que bueno, nada, lo bueno es que pueden ir mirando el video y pueden ir retrocediendo, adelantando y, y chusmeando, digo, las cosas que por ahí yo dije de una manera muy rápida, ¿no? Bueno, les mando un saludo, aprovecho para saludarlos y decirles que en estos días voy a estar subiendo otra clase más, la semana que viene, y, y vamos a hacer una clase por unidad, ¿sí? Cosa que lleguemos a ver todo el programa y lo vamos a ir acompañando, bueno, con las lecturas que les propongo. Les mando un saludo y que tengan buen fin de semana.